Reveladas, las terribles historias de los perros malditos y el horror embrujado oculto. La noche era oscura, casi palpable. Laura, una madre solitaria de 35 años, caminaba apresurada entre las sombras de su barrio marginal. Las aceras desmoronadas y las luces mortecinas parecían replegarse ante la presencia ominosa de algo que acechaba entre las sombras. El frío le calaba los huesos, no solo por la brisa helada, sino por la sensación de que la noche traía consigo algo más siniestro. A su lado, el eco de sus pasos se confundía con los susurros de la oscuridad, y entonces lo sintió. Una mirada. Miró hacia atrás y lo vio. Un perro callejero, de pelaje raído y ojos penetrantes, que la seguía con una devoción perturbadora. Algo en su mirada reclamaba su atención. Era como si la criatura la estuviera observando con un propósito desconocido. Al día siguiente, en el mercado, murmullos inquietantes flotaban en el aire. «Cuidado con los perros malditos», advertía una anciana con una voz temblorosa. «Se dice que son usados para rituales oscuros». Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda, aunque intentó ignorar la superstición que flotaba entre las palabras de sus vecinos. Pero cuando llegó a casa, encontró a su hijo Santi muy emocionado, hablando de su nuevo amigo, el perro, quien lo seguía a todas partes y parecía protegerlo. Su sonrisa radiante se enfrentaba a la angustia en su pecho. ¿Qué estaba haciendo Santi al acercarse a aquella criatura que reprendía el sentido común? Los días se tornaron más oscuros. La atmósfera en el barrio se volvía cada vez más pesada. Desconfianza y miedo se adueñaban de los rostros de los vecinos. Las desapariciones de niños comenzaron a ser tema de conversación, multiplicando las miradas cargadas de temor. Laura intentó proteger a su hijo, pero parece que incluso la policía, en su indiferencia, cerraba los ojos ante lo que sucedía. Sin pensar, se quedó sola, atrapada entre la culpa y el pánico, cuando un grupo de mujeres del barrio comenzaron a murmurar sobre su hijo, acusándolo de unirse a una secta influenciada por los perros malditos. El miedo comenzó a tomar forma en su corazón, así como la desesperación por querer salvar a Santi de lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras el silencio se hacía ensordecedor, Laura decidió que no podía huir más. Con el corazón en un puño, salió al patio trasero, aterrorizada por lo que podría encontrar. Lo que vio la dejó helada. Santi hablaba suavemente con el perro, y sus ojos se iluminaban con un brillo que asustaba. Su hijo contaba acerca de secretos que el perro le había revelado, promesas de un poder oculto. Una sombra de terror se instaló en su pecho mientras entendía que no solo el perro era un problema, sino que aquel entorno familiar se volvía hostil. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornó inquietante, cuando la luna llena comenzó a iluminar el barrio con su luz mortecina. Laura, aterrorizada por la imagen de su hijo bajo el hechizo del perro, se decidió a encontrar la verdad. Al caminar hacia el parque, sombras danzaban y risas espantosamente conocidas resonaban en su mente. Entre susurros, identificó figuras que antes consideraba de confianza, ahora inmersos en rituales que sacudirían su comprensión de la moral. Laura sabía que necesitaba actuar. Su familia, su Santi, era el centro de un horror oculto que se intensificaba con cada confesión en la oscuridad. Se le acortaba el tiempo. Los perros aullaban en la distancia, un sonido que perforaba el alma. Podría enfrentarse a esa noche de traiciones y oscura realidad, o quedaría atrapada en un laberinto donde la verdad podría costarle más que su vida.
La presión en el pecho de Laura aumentaba mientras se acercaba al parque. La luna era una testigo fría, iluminando cada rincón, cada sombra, como si intentara desnudarlas de su secreto. El aire estaba impregnado de un hedor extraño, como si la naturaleza misma estuviera en desacuerdo con lo que sucedía. De pronto, escuchó un aullido desgarrador, resonando en la noche. Un escalofrío le recorrió la piel. Algo estaba muy mal. Al entrar al parque, se sintió atrapada en un laberinto de sombras. Las risas de los niños, antes alegres, se habían transformado en ecos de desasosiego. Al fondo, en una esquina oscura, vislumbró la figura del perro, ahora rodeado de otros caninos de miradas brillantes y contenidas. Su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que no podía dejar que Santi se acercara más. Pero mientras intentaba moverse sigilosamente hacia su hijo, algo la detuvo en seco. Una figura encapuchada apareció entre los árboles, con los ojos relucientes como dos faros en la oscuridad. Se acercó a Laura, con un paso lento y seguro, y ella sintió que el aire se le escapaba. La figura hablaba en susurros, como si el viento llevara su voz a través de las hojas. «Buscas a tu hijo, madre. Él ha encontrado su lugar entre nosotros». Laura sintió una mezcla de rabia y miedo. «Santi», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos tenebrosos del parque. Al girar su mirada, vio a su hijo de pie, imperturbable, con el perro a su lado. Santi sonrió, pero había algo extraño en su expresión, algo que le hizo dudar de su propia realidad. El encapuchado extendió su mano hacia el perro. «Este es un guardián, un mensajero de poderes que no comprendes. Tu hijo es elegido». Las palabras cayeron como piedras pesadas en su corazón. ¿Elegido para qué? El terror comenzó a crecer en su interior, pero no podía dejar que la desesperación la consumiera. Con un grito desesperado, Laura se abalanzó hacia Santi. El perro, en un movimiento rápido como un rayo, se interpuso entre ellos, mostrando los dientes en una feroz advertencia. «¡No te acerques!», advirtió la figura, pero ella ya había cruzado la línea que sus instintos le habían marcado. «¿Qué ha hecho ese perro?», preguntó, tratando de encontrar la razón en la mirada de su hijo. Santi titubeó, como si la palabra de su madre ya no tuviera peso en su mente. «Él me ha mostrado lo que hay más allá», respondió Santi, su voz casi mística. «Dame la mano, mamá. Podemos ser parte de algo grande». Mientras los murmullos de la noche parecían intensificarse, Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hijo, su Santi, estaba en peligro, perdido entre promesas de poder y secretos oscuros. Así, con cada latido de su corazón, el reloj marcaba el tiempo que le quedaba. De pronto, luces parpadeantes surgieron a su alrededor, encendiendo la noche con una energía extraña. Laura sabía que debía actuar rápido. «Santi, ven conmigo, ahora», suplicó, extendiendo su mano. Pero al mirarlo, vio que ya no era el niño que conocía. Esa chispa de inocencia había sido reemplazada por un brillo inquietante. Ella se encontró en la encrucijada: salvar a su hijo o enfrentarse a lo desconocido. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y el perro, ahora con una presencia casi digna, ladró una sola vez. Esa acción solidificó su propósito. Algo oscuro se avecinaba y Laura debía descubrir a qué costo se mantendría su familia unida. Un grito rompió el aire, resonando en su mente, pidiendo su atención. «¡Alerta! ¡El ritual comienza!». Y cuando todo parecía perdido, una figura conocida emergió de la penumbra. Era la anciana del mercado, con una advertencia inminente. ¿Podría Laura confiar en ella, o la verdad se desvanecería en un nuevo horror? La decisión estaba en sus manos. Aún así, el tiempo se agotaba. ¿Qué secretos revelaría la noche? La anciana avanzó con paso firme, su rostro arrugado iluminado solo por la luz temblorosa de las antorchas cercanas. Su mirada, profunda y sabia, cruzó con la de Laura, y en ese instante un aire de tensión envolvió el parque. «Ella viene por lo que le pertenece», susurró,
mirando al encapuchado que comenzaba a moverse con un ritmo casi hipnótico, como si jugara con las sombras a su alrededor. ¿Quién?, preguntó Laura. Su voz estaba entrecortada y llena de incertidumbre. La anciana ignoró la pregunta. Debes irte de aquí. No intentes salvar a Santi. Ya ha tomado su decisión. Si te quedas, solo habrá dolor. Laura sintió un nudo en el estómago. La anciana hablaba de su hijo como si fuera un extraño. Miró a Santi, pero el brillo en sus ojos la desequilibraba. «Santi, regresa conmigo», gritó. Su corazón latía con fuerza, pero sus palabras parecieron disolverse en la oscuridad. El encapuchado hizo un gesto con la mano, y los perros comenzaron a aullar, elevando un canto lúgubre que resonó entre los árboles. Un sonido gutural que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. El parque se llenó de un eco escalofriante, y las ramas de los árboles parecieron moverse al ritmo de aquellas voces animales, como si la naturaleza misma estuviera compenetrándose con el horror. De pronto, las luces parpadeantes comenzaron a dibujar figuras danzantes entre las sombras, creando una atmósfera aún más inquietante. Laura sintió que el frío se colaba en sus huesos y una sensación de desesperación inundó su ser. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», exigió, al borde del colapso. La figura envuelta en la capucha sonrió, una mueca siniestra que heló la sangre de Laura. «Ella está aquí y no te dejará marchar. Tu hijo ha elegido su destino y ahora es parte de un poder que tú ni siquiera comprendes». Y justo cuando esas palabras salieron de los labios del encapuchado, un grito desgarrador perforó el aire. Laura se giró. El sonido provenía de la dirección donde estaban reunidos los perros. Un gran perro negro se separó del grupo. Sus ojos, como brasas encendidas, se posaron en Laura, y una ola de agresividad emanó de él. «Dios», murmuró, retrocediendo instintivamente. La anciana tomó el brazo de Laura, con un agarre firme. «Ven, debemos irnos. No podemos permitir que eso ocurra». Laura, enfrentada a la angustia de perder a su hijo frente a la figura encapuchada y sus criaturas, se sintió desgarrarse en su interior. «No puedo. Santi necesita ayuda. No puedo abandonarlo». El perro negro avanzó, y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. Las sombras con cada ladrido parecían cobrar vida. Una marea oscura que arrastraba los ecos del parque hacia un abismo de despavorido silencio. Laura, temblando de miedo, buscó la mirada de Santi, pero su hijo estaba inmóvil. Un deseo de escapar y protegerlo luchaba en su corazón. «¿Qué debo hacer?», gritó a la anciana, que mantenía su mirada fija en el encapuchado. «Regresar a casa no es la respuesta», respondió la anciana. «Debes enfrentarte a lo que viene, aunque te cueste. Hay algo en el ritual que debe interrumpirse». Laura tomó una decisión. No podía perder más tiempo. «No me llevaré a Santi. Él es mi hijo», alzó la voz, enfrentándose al miedo que pulsaba en su pecho. Con un movimiento instantáneo, la anciana alzó su mano y las antorchas iluminaron intensamente, creando un círculo alrededor de ellas. «Recuerda, cada elección tiene un precio. La luz puede destruir la oscuridad, pero también revelará lo que tememos enfrentar». Y en ese momento, todo se oscureció. Las luces comenzaron a parpadear, y el silencioso aullido de los perros se convirtieron en un grito colectivo que resonó con un eco sobrenatural. Laura se sintió atrapada entre dos mundos, la sombra que reclamaba a su hijo y la luz que ofrecía esperanza. «No les des tu mano, Sandy. Regresa». Laura extendió su brazo una vez más, su desesperación empoderando cada palabra. El encapuchado sonrió, pero esta vez hubo un temblor en su voz. El coste por el poder que él ha elegido, no lo imaginarías. Pero, al darse la vuelta, el perro negro había desaparecido. En su lugar, un silencio ominoso se cernía, palpado por la tensión en el aire. Un instante de quiebre, como si todo estuviera a punto de desatarse en una explosión de terror. Era su hijo aún el mismo. El parque se había transformado. Ahora estaba impregnado de una energía que hacía vibrar los instintos primordiales en ella. Y justo cuando pensaba que todo se había calmado,
Un nuevo eco resonó, un murmullo que parecía venir de la tierra misma. No hay vuelta atrás. ¿Podría Laura salir del ritual que ya había comenzado? ¿O el destino de su hijo estaba sellado entre sombras? La oscuridad se volvió espesa, como si el aire mismo estuviera cargado de un miedo palpable. Laura sintió que el corazón le latía en las sienes, el eco de su propia respiración resonando en el silencio incómodo que había reemplazado los gritos y aullidos. Miró a su hijo, Santi, quien permanecía inmóvil, despojado de toda emoción, como una marioneta sin cuerdas. El encapuchado estaba más cerca ahora, deslizándose entre las sombras, y la figura parecía alimentarse de su confusión. «Santi», gritó de nuevo, desesperación brotando como un torrente de lágrimas. «Despierta, tú no eres parte de esto». Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz retumbando en la oscuridad, burlándose de ella. La anciana, con su presencia firme y penetrante, observaba cada movimiento con ojos que parecían conocer secretos prohibidos. «No puedes forzarlo a volver, Laura», advirtió, su tono un susurro tenso. «Él ha tomado un camino en el que tú no puedes intervenir. ¿Qué camino? Dímelo». La anciana dudó, sus manos temblorosas se entrelazaron. «El camino de la oscuridad tiene sus propias reglas. No puedes salvarlo si no estás dispuesta a sacrificar algo a cambio». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Sacrificio. ¿Qué significaba eso? La idea de perder algo precioso desgarró su corazón como una zancada fría. Se obligó a mirar a Santi nuevamente, buscando cualquier atisbo de su antiguo yo. Pero lo que vio fue una mirada profunda y vacía, como si su alma se hubiera desvanecido. La figura encapuchada hizo un gesto, y en ese instante los perros fueron atraídos por una fuerza invisible, sus ojos brillando intensamente mientras se alineaban de manera amenazante alrededor de Laura y la anciana. Era como si esperaban una señal, una orden para atacarla, o quizás algo más siniestro. «¿Por qué no te alejas de él? ¿Qué quiere de Santi?», preguntó Laura, sintiéndose atrapada entre la supervivencia y la desesperación. «Él desea lo que tú más temes, un pacto, una entrega», dijo la anciana, las palabras como veneno en sus labios. Esa revelación la golpeó como un latigazo. Estaba segura de que la vida de su hijo corría peligro, pero la idea de ofrecer algo a cambio la llenó de horror. «No, no puedo hacer eso», chilló, el pánico inundando su voz. El encapuchado se acercó más, su aliento frío como el acero. «Tú no comprendes, madre. El poder que reside en Santi es mayor de lo que imaginas. Él puede abrir portales, destruir o crear, pero necesita el sacrificio para manifestarse completamente». «¿Un sacrificio?», repitió Laura, horrorizada. «Sí, él a cambio del poder, lo que le es querido por un alma en pena». La anciana rompió el aire tenso, su voz resonando con gravedad. «Debes entender, Laura, no solo perderás a tu hijo, perderás todo lo que has conocido. Si él sigue este camino, podría absorber tu esencia». Laura sintió que las piernas le temblaban. Cada palabra de la anciana era un peso que aplastaba su voluntad. «No voy a dejar que esto ocurra, no lo permitiré», gritó, pero el miedo se retorcía dentro de ella como una serpiente, sofocando su coraje. En ese instante, el perro negro reapareció, pero algo era diferente en él, un brillo en sus ojos que antes no estaba. ¿Acaso entendía? Laura se acercó al animal sin darse cuenta. Su instinto maternal la guiaba. Tú eres un guardián. ¿Qué debo hacer? El perro ladró una vez, y fue un sonido que retumbó en el corazón de Laura, un eco de advertencia. Pero antes de que pudiera procesar, la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Un grito sordo, amalgamado con lamentos y risas malévolas, cruzó el aire. «Ahora lo verás», exclamó el encapuchado, y con un gesto de su mano
La tierra tembló como una bestia hambrienta bajo sus pies. Laura se sintió caer hacia el abismo, y en ese momento comprendió. El pacto ya había comenzado, y lo peor estaba por venir. La luz de las antorchas se apagó al unísono, dejando solo un cuadro de sombras danzantes. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el caos. Las sombras se lanzaron hacia ella, devorándola, y una voz retumbante reverberó en su mente. «Tu elección define tu destino». La incertidumbre se apoderó de Laura, mientras las sombras la envolvían, y una pregunta aterradora pulsaba en su mente. ¿Qué parte de ella estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? Un nuevo eco, más profundo, resonó a su alrededor. Todo ha comenzado, y nada podrá detenerlo. Y así, mientras el terror se gestaba en el aire, Laura se dio cuenta de que la verdadera lucha aún estaba por delante. La oscuridad se arremolinaba como un vapor denso, y Laura sintió que las sombras la absorbían. La anciana miraba con una mezcla de temor y resignación, como si hubiera visto este escenario muchas veces antes. El encapuchado extendió su mano, y los murmullos de los perros resonaron, creando una melodía de inquietud en el aire. «¿Qué quieres de mí?», gritó Laura, tratando de mantener su voz firme, aunque su interior se retorcía de terror. «Solo un pequeño sacrificio», respondió el encapuchado, su tono burlón provocando que la piel de Laura se erizara. Sus ojos, dos abismos, parecían verle a través de su alma. Santi permanecía inmóvil, completamente ajeno a la realidad que lo rodeaba. En su rostro había una calma que aterraba a su madre, una paz irreal en medio de la tormenta. Laura trató de acercarse, pero el perro negro se interpuso, sus incisivos resplandeciendo bajo la tenue luz. «No puedes pasar», gruñó el perro, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. «¿Por qué no? Es mi hijo», suplicó Laura, sintiendo su desesperación ascender como una marea. «Porque la oscuridad lo ha reclamado, y tú todavía no entiendes su mundo. Él debe elegir», dijo el perro, como si su voz hubiera atravesado el velo entre la vida y la muerte. «Pero la elección es más pesada de lo que imaginas». La anciana dio un paso adelante, su rostro surcado por líneas de preocupación. «Laura, debes actuar rápido. No queda tiempo. Este lugar, sus reglas son implacables». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La desesperación nublaba su mente mientras buscaba cualquier atisbo de esperanza. «Existen rituales, formas de romper el pacto», explicó la anciana, sus manos temblando. «Debes dar voz a tus miedos más profundos y entonces ofrecer lo que más amas. Solo así podrás salvar a Santi». Laura sintió el frío calar en sus huesos. «¿Qué? ¿Acaso sacrificar a un ser querido? Nunca haría eso», protestó, un latido de rabia comenzando a brotar en su pecho. «Si quieres a tu hijo, tendrás que decidir qué es más importante, tu amor o tu miedo», insistió la anciana, con una voz que parecía venir de un lugar distante y oscuro, «porque no hay otra salida». El encapuchado sonrió. «Luz y sombra están conectadas, madre. Tu deber ahora es elegir la sombra para traer luz a su vida. La oscuridad ofrece todo lo que anhelas, si estás dispuesta a tomar lo que es suyo». Las palabras del hombre sonaron como un eco en su mente, incesantes y aterradores. Laura sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de odio y amor. Podría hacer algo así. Podría sacrificar su propia felicidad por el bienestar de su hijo. La tierra tembló nuevamente, como si respondiera a su dilema. El perro negro observaba con una intensa mirada de advertencia, mientras la anciana permanecía al lado, esperando su respuesta. «Santi», gritó Laura, en un último intento de sacarlo de su estado. Su voz resonó a través del caos. «Despierta, tú eres más fuerte que esto». Pero el silencio se adueñó de nuevo del lugar. Santi no reaccionó. Sus ojos vacíos continuaban mirando al infinito. Laura sintió que el miedo se convertía en desesperación. Vivía una pesadilla de la cual no podía escapar. Mientras sus pensamientos giraban como un remolino, el encapuchado levantó su mano por segunda vez y un rayo de energía oscura emanó hacia Santi. La chispa tocó su piel y de repente los ojos de su hijo brillaron con una luz sobrenatural. «¡No!», gritó Laura, lanzándose hacia adelante, pero el perro la detuvo una vez más. «Tienes que decidir ahora, Laura, o él o tú. El tiempo se acaba». Laura sintió que todo se desmoronaba a su alrededor.
¿Podría entregar su esencia, su amor, por su hijo? La respuesta parecía responderse sola. La sombra se hacía cada vez más fuerte, devorando la esperanza. Y justo antes de que todo se desvaneciera, una voz familiar regresó a su mente. «Mamá, ayúdame». La angustia rompió barreras en su corazón. Laura estaba al borde de una decisión monumental, entre el amor y el sacrificio. Y mientras la oscuridad se apoderaba lentamente de Santi, un nuevo grito resonó, uno que cambiaría el rumbo de todo. «Madre, elige ya». Laura sintió que el tiempo se detuvo, cuando la fuerza del encapuchado la rodeó, y una pregunta retumbó en su mente con un eco ominoso. ¿Estás dispuesta a perderte a ti misma para salvar a lo que más amas? La oscuridad se espesó, y con un último susurro, el encapuchado sonrió. El sacrificio siempre viene con un precio, y la luz aún debe hacer su elección. Y así, mientras el abismo la llamaba, Laura enfrentaba su verdadero destino, y un nuevo horror comenzaba a revelarse. La oscuridad siseaba a su alrededor, un eco de sus propios miedos manifestándose en formas sutiles y grotescas. Los ojos de Santi brillaban como brasas ardientes, llenos de algo que no era de este mundo. Laura, paralizada por el terror, sintió que los límites de su cordura empezaban a desmoronarse como un castillo de cartas. La voz del encapuchado se deslizaba en su mente, seductora y amenazadora. ¿Qué eliges, madre? ¿Tu hijo o tu propia alma? Ese dilema pesaba más que el movimiento de la tierra, y un grito interno resonaba en sus entrañas. Sabía que el tiempo se evaporaba. La anciana, cuyo rostro estaba marcado por la desesperanza, la instaba a actuar. «Hazlo, Laura, no hay otra opción». Pero, ¿qué pasa si elijo mal? Su voz temblaba, enfrentándose a la cruda realidad de la situación. De repente, el perro negro se acercó y le ladró con una ferocidad que la atravesó. «No te dejes engañar. La oscuridad puede otorgar poder, pero siempre exige un precio que no estás dispuesta a pagar». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó momentos con Santi, cada risa, cada susurro, aquel niño que la había llenado de amor. Nadie debería estar en esta situación. Debería sacrificar su esencia para salvarlo, arriesgándose a convertirse en un eco de lo que una vez fue. La oscuridad se movió a su alrededor como un depredador esperando un momento de debilidad, y el encapuchado extendió su mano en una invitación que parecía casi religiosa. «Tómate tu tiempo, Laura, pero recuerda, cada segundo que pasa, él se hunde más en las sombras». La anciana se precipitó hacia ella, sus ojos inyectados de temor. «Ayuda a Santi, debes enfrentarte a tus miedos». Tienes que permitir que la verdad salga. Los rituales requieren dolor. Tienes que liberarte tú misma. Laura, con el corazón latiendo desbocado, recordó una historia que había escuchado de niña sobre una madre que ofreció su alma por el bienestar de su hijo. Esa madre perdió todo y nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en una sombra, una advertencia de lo que ocurre cuando se cede al oscuro deseo. Mientras su mente se debatía, el grito de su hijo resonó con más fuerza, viva y clara. «Mamá, no me dejes, despierta». «Déjame ir», respondió la anciana, notando una lucha interna en ella. Laura se dejó caer de rodillas, los latidos de su corazón resonando en cada fibra de su ser. «No puedo perderlo, no puedo». Su voz se quebró mientras miraba esos ojos intergalácticos que solían ser tan dulces. En ese instante de lucha y vulnerabilidad, algo dentro de ella estalló. «Lo haré. Tu esencia por la vida de mi hijo», exclamó. Pero antes de pronunciarla por completo, sintió un tirón en su pecho. Era como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada. «No lo hagas, Laura», la anciana le suplicó, pero el encapuchado sonrió, como si disfrutara del espectáculo. La energía oscura empezó a envolverla. Laura sentía que sus miedos emergían, reviviendo pasados traumas que nunca había enfrentado. Espinas de dolor la atravesaban,
recuerdos de su infancia, la pérdida de seres queridos, el sentimiento de traición. Pero todo lo que quería era salvar a Santi. La línea entre su amor y su miedo se desdibujó hasta que todo se convirtió en un grito, una súplica desgarradora. ¡Llévatelo! ¡Y deja a mi hijo en paz! A medida que los ecos de su voz se desvanecían, un silencio inquietante envolvió el lugar. Todo pareció detenerse por un momento, pero el precio se volvió evidente. La sombra que había tratado de absorber a su hijo ahora se centraba en ella, cada fragmento de esencia brillando antes de desvanecerse. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse por completo, como si el horror se manifestara en el mundo. Laura sintió una corriente fría recorrer su cuerpo. Algo había cambiado, pero el verdadero horror estaba aún por venir. «Mira bien, Laura», gritó la anciana, mientras el encapuchado se reía tenuemente. «Este sacrificio traerá consecuencias inimaginables». Laura sintió que le temblaban las piernas. La elección que había tomado resonó en el aire como un grito desgarrador, sabiendo que el verdadero sacrificio aún no se había revelado. Justo antes de ser consumida por la oscuridad, vio el rostro de Santi, alterado, un mar de dudas, pero también de tristeza. ¿Qué pasaría ahora? ¿Realmente había elegido bien? Y entonces, el encapuchado se acercó de nuevo, con la sonrisa más macabra. «Bienvenida a la oscuridad, Laura. Ahora, tu historia apenas comienza». La oscuridad empezó a formar una espiral alrededor de ellos, y en su silencio, Laura supo que la verdadera elección estaba por hacerse, y que el costo sería más aterrador de lo que jamás había imaginado. Laura sintió que la oscuridad la absorbía, arrastrando su ser hacia un abismo del que no estaba segura de poder salir. Cada latido parecía resonar en el silencio como un eco lejano de su humanidad, mientras el encapuchado se acercaba cada vez más, su figura retorcida proyectándose de forma antinatural contra el fondo sombrío. «Estoy aquí para ofrecerte un regalo, Laura», susurró la voz del encapuchado, rasposa y seductora. «Un intercambio, tu alma por el alma de tu hijo. Pero recuerda, las sombras nunca se contentan con una simple transacción». El corazón de Laura se aceleró. Recordó las advertencias de la anciana, el perro negro, los sacrificios horribles que habían acompañado a las decisiones erróneas. Pero la imagen de Santi, atrapado en un laberinto de terror, la obligó a avanzar. «¿Qué tipo de regalo?», preguntó, sintiéndose como si estuviera bordeando un precipicio ciego. «Poder», respondió el encapuchado. «Aquí el poder es absoluto y tú podrías gobernar las sombras mismas. Primero debes aceptar su llamada». La oscuridad vibraba con una energía palpable, como si cada sombra pulsara al compás de su latido. Laura empezó a sentir la tentación, un susurro que sonaba como la risa infantil de Santi. La añoranza se coló en su mente. ¿Y si podía rescatarlo? No solo salvarlo, sino liberarlo de su sufrimiento. Pero a cambio, ¿qué perdería yo?, cuestionó, la duda aferrándose a su voz. «Perderás aquello que crees que eres. Te convertirás en una madre de sombras, un ser que atasca los caminos de la realidad». La respuesta fue casi un susurro, un eco que se arrastró como una serpiente. Un escalofrío la recorrió. El encapuchado sonrió, y en su mueca había un destello de malicia. «Todo poder tiene un precio, Laura. Las sombras son astutas y nunca te dejarán libre de su abrazo una vez que cedas». Afuera, una tormenta embravecida comenzaba a azotar el mundo. Los vientos aullaban como almas perdidas. Laura se sintió como un barco a la deriva, agazapada entre la exigencia de un amor feroz y el reconocimiento de su propia fragilidad. «Santi», gritó, desesperada. El eco de su voz desgarró el silencio. A lo lejos vislumbra una figura borrosa. Su hijo debía estar allí, entre las sombras que se agitaban como tentáculos, clamando su nombre, entrelazando su esencia con imágenes vagamente familiares. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse, desaparecía, como un espejismo. «No se puede escapar de lo que se ha hecho. Ya has pagado un precio, Laura.
¿Te atreverás a perderte aún más por él? Retumbó la voz del encapuchado, provocando un temor profundo que la sacudió. Los recuerdos comenzaron a aplastarla, la risa de Santi, sus juegos, su inocencia. Recordó noches en vela, fórmulas de amor, reacciones químicas. Cada sonrisa, cada abrazo formaban una cadena irrompible que la agarraba al suelo. Pero su figura había comenzado a desdibujarse, como un viejo retrato en un tiempo que ya no era. «No puedo dejarlo caer en la oscuridad», murmuró para sí. Pero el encapuchado se acercó, cogiendo su barbilla entre sus dedos fríos. «Entonces, elige, ahora». El tiempo parecía desvanecerse, las sombras se volvían más densas, su propia esencia comenzaba a titubear. Laura sintió que un vacío se formaba en su interior, una sensación de que estaba en un punto sin retorno. «Dímelo, ¿qué deseas?», exigió la figura encapuchada. Su voz era un canto en la noche. Finalmente, en un acto de pura desesperación, Laura cerró los ojos y extendió su mano hacia la oscuridad. «Lo haré», exclamó. El eco de su voz retumbó en sus oídos, y en ese instante algo vio. Una luz al final de su camino, una chispa que quería atrapar, una imagen de Santi esperándola con la dulzura que siempre había conocido. Pero fue un espejismo frágil. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, Santi ya no estaba donde había estado. Una sombra oscura se arrastró en su lugar. Una risa burlona resonó a su alrededor. «Bienvenida a tu nueva existencia, madre». El encapuchado dio un paso atrás, mirándola con interés voraz. «Tu elección ha despertado cosas que han permanecido en silencio, y hay más en juego de lo que imaginas. Esta historia, Laura, aún no ha terminado». En ese momento, un grito desgarrador resonó en la distancia. Laura sintió una ola de pánico recorrerla. No solo había elegido su destino, había hecho arzón un terror profundo que aún habitaba en los rincones oscuros del mundo. Y entonces, en esa densa penumbra, supo que lo peor estaba por venir. «¿Qué ha desencadenado?», se preguntó, mientras las sombras empezaban a cobrar vida a su alrededor. La auténtica maldad quería salir a jugar. Estaba lista para enfrentar las magnificencias aterradoras que había desatado. Laura se encontraba al borde de un precipicio sin fondo, y el abismo oscuro la llamó con susurros enredados. La atmósfera era densa, como si cada sombra, cada rincón de la habitación se tornara un aliado del encapuchado. Su aliento se volvía más pesado y la risa burlona resonaba en su mente, como si la propia oscuridad se estuviera alimentando de sus miedos. Trató de enfocar la mente, de recordar que había hecho eso por Santi, por salvarlo. Pero una pregunta se formó en su pecho, como una espina que no podía extraer. ¿Realmente sabía en qué se estaba metiendo? ¿Qué significaba ser una madre de sombras? La respuesta lo abrumó. Aquel no era el amor que había imaginado. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, intensificándose, como si quisieran devorarla. De repente, las figuras borrosas de los espíritus perdidos emergieron donde antes había solo oscuridad. Cada rostro reflejaba un dolor inimaginable y unos ojos vacíos mirando, esperando algo de ella. «¿Qué puedes hacer por mí?», preguntó Laura, armándose de valor. La respuesta fue un coro de aullidos, ecos de tragedias pasadas que retumbaban en su mente. Se cubrió los oídos, ignorando las voces que le decían que todo había sido un error, que su amor por Santi no valdría si se convertía en uno de ellos. El encapuchado, que se mantenía a la sombra, observaba con una sonrisa sarcástica. «El poder que has deseado ya empieza a correr por tus venas, pero recuerda, Laura, no solo lo darás todo por tu hijo, también serás una guardiana de lo que has desatado». El terror acampó en el estómago de Laura. No solo había arriesgado su vida, sino la esencia de quien era. Las sombras no solo eran tentadoras y poderosas, eran insaciables.
Se dio cuenta de que para realmente salvar a Santi necesitaba enfrentarse a lo que había desatado. No habría paz solo porque había hecho un pacto. Con cada pensamiento oscuro, la habitación se llenaba de sombras a su alrededor, arrastrando lo que quedaba de su humanidad. Pero en la distorsionada penumbra, una chispa de esperanza parpadeó como un instante de realidad. Santi lo llamó con fervor. Te prometo que no descansaré hasta encontrarte. Justo entonces, en la parte más oscura de la sala, un lamento familiar resonó, llamado a su madre. Era Santi. La desesperación de su voz hizo que su corazón se disparara. Pero a diferencia de antes, aunque la luz aún luchaba por abrirse paso, esta vez era diferente. La forma de su hijo no era la que recordaba. Se veía distinto, como si estuviera atrapado en un velo hecho de negrura. «Mamá», suplicó Santi, mientras un forcejeo entre sombras lo mantenía atrapado. Cadenas de terror se apretaban en su figura, sus ojos desbordando lágrimas de un miedo que Laura nunca había querido ver. El encapuchado se acercó, su figura ahora más imponente, como una montaña de sombras vivientes. Tus elecciones han moldeado su destino, Laura. Solo tú puedes decidir ahora. Serás la madre de sombras o la madre que recupera a su hijo. No dejaré a Santi, gritó Laura, decidiendo que debía enfrentar el horror. Las sombras a su alrededor parecieron moverse, pero el encapuchado sonrió complacido. Entonces debes demostrar tu valentía. Pero cuidado, la oscuridad no cederá fácilmente. Una exhalación profunda la invadió, mientras el pánico se transformaba en determinación. Estaba lista para luchar por su hijo, hacerse fuerte. Pero a medida que se acercaba a la forma de Santi, las sombras se retorcían, formando una barrera impenetrable. Laura estiró su mano, pero la oscuridad la atrapó, tirando de ella hacia la desolación. «¡Mamá!», gritó Santi, mientras la negrura comenzaba a arrastrarlo cada vez más abajo. «¡No! ¡Salgamos de aquí!», la voz de Laura resonaba más fuerte que el miedo que la rodeaba. «No estoy sola. Nunca lo estuve. Venga, ven conmigo». Pero detrás el encapuchado susurraba al oído de Laura, una marea de terror inminente. Las sombras siempre reclaman lo que les pertenecen. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un niño que ya pertenece a la oscuridad? Con el corazón latiendo en su pecho, mientras unas manos frías y huesudas tiraban de su ser, Laura decidió. Era hora de enfrentar la sombra que había invocado. «¡Dame lo que quiero!», exclamó, sintiendo la potencia de un viejo sacrificio. «No dejaré que ninguna sombra se interponga en mi camino». La sala retumbó. Los aullidos crecieron como un vendaval, su vida ahora colgando de un hilo. En ese instante culminante, un estallido de luz surgió, y entre chispas de oscuridad y destellos de esperanza, Laura supo que el momento decisivo había llegado. Las sombras esperaban, y la batalla por el alma de su hijo apenas comenzaba. ¿Qué sacrificios drásticos tendría que hacer al final? ¿Realmente podría desafiar a las mismas sombras que ahora eran parte de ella? Las sombras se retorcían, palpables, como serpientes hambrientas dispuestas a devorar todo a su paso. Laura sentía el frío intenso de su aliento, algo oscuro que parecía moverse en el interior de su ser. La luz que había brotado como una esperanza ahora se desvanecía, tratando de combatir la marea de desesperación que comenzaba a envolverla. «¡Santi!», gritó, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de ella, alzándose como mareas violentas. Fue en ese momento cuando la voz familiar de Santi resonó con un eco desgarrador. «¡Mamá, no! ¡Ayúdame!». Las palabras desgarradoras traspasaron su pecho, rasgando más que cualquier sombra presente. La figura del encapuchado se despejó brevemente entre las sombras. «Sabes que no puedes salvarlo. Pertenecer a la oscuridad tiene un precio». El tono de su voz era un susurro seductor, una invitación a la rendición que resonaba en el aire viciado. Laura apretó los dientes, decidida a no ceder. Repentinamente, una imagen surgió en su mente, una antigua historia que le contaba su abuela sobre un perro que había regresado del más allá, un guardián de almas, cuya lealtad había traído consigo más que bendiciones. ¿Podría este ser su destino?, se preguntó mientras las sombras conspiraban para debilitar su voluntad. Sin pensarlo más, extendió su mano hacia su hijo, sabiendo que debía luchar. «Eres más fuerte que esto, Santi. Recuerda quién eres. Nunca has sido solo una sombra», gritó,
sintiendo que cada palabra era un grito de guerra contra las cadenas que aprisionaban a su hijo. Las sombras parecieron dudar un instante, vacilando ante su inquebrantable fe. El encapuchado frunció el ceño, visiblemente irritado. Tu obstinación es admirable, pero peligrosa. Hay fuerzas aquí que no comprendes. Por cada llamada hacia la luz, la oscuridad solo se vuelve más feroz. Con un movimiento de su mano, los ecos de risa y llanto llenaron la habitación, y una multitud de almas atormentadas emergieron de la negrura, clamando por la redención, por liberarse de un ciclo interminable de sufrimiento. Ellos son los olvidados, los que como tú han luchado una vez, dijo el encapuchado, señalando las sombras alrededor de él. Pero lo que no saben es que ya no pueden regresar. Y tú tampoco, Laura. ¡No!, exclamó, sintiendo como si las cadenas que rodeaban a Santi comenzaban a aflojarse ligeramente. Su desespero comenzaba a transformarse en una chispa de esperanza. Concentrándose, recordó las viejas enseñanzas de su abuela. El amor podía deshacer lo que la oscuridad había hecho. «Santi, lucha conmigo, no estás solo», repitió, mientras una ola de luz parecía buscar el camino hacia sus corazones. Las almas atormentadas, al escucharla, empezaron a llorar con desesperación, como si despertaran de una larga pesadilla. Las sombras se agitaron. Al instante los rostros deformados que inundaban la oscuridad intentaron avanzar, pero la fuerza de su amor empezó a crear una barrera. Laura, sintiendo la conexión con las almas, levantó los brazos. El brillo de su luz pulsaba intensamente. «Soy tu madre y te traigo de regreso», gritó, su voz resonando como un trueno dentro del abismo. Las cadenas a su alrededor crujían, la negrura comenzaba a retroceder. Pero entonces, como un trueno, la risa burlona del encapuchado cortó el aire helado. «Lo crees tú así, pero la verdadera prueba está por llegar. Cada sombra que se disipa reclama una vida. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?» Laura sintió el horror apoderarse de su ser. Las almas antes encarceladas empezaron a gritar pidiendo su liberación, pero el peso de su decisión parecía asfixiarla. Todos los ojos estaban sobre ella, sombras y almas por igual. ¿Qué sacrificaría para recuperar a Santi? ¿Y si eso significaba condenar a otros? La oscuridad latía con fuerza. Los ecos de trágicas decisiones resonaban en la habitación. Temía lo que la respuesta podría costar. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Podía realmente convertirse en la madre de sombras que se había prometido no ser? El tiempo se desvanecía, las sombras cedían, pero tras ellas acechaba un nuevo horror. Laura, con el corazón clamando por su hijo, sabía que la próxima decisión podría ser la más aterradora de todas. ¿Estaba realmente dispuesta a luchar contra la oscuridad? ¿O sería esta la última vez que vería a Santi sonreír? El encapuchado sonrió, como un depredador ante su presa. Pronto lo sabrás, Laura. Pronto descubrirás el verdadero horror de tus elecciones. La oscuridad se volvió tangible, como si un manto pesado cubriera todo el lugar, y Laura sintió que el aire se hacía espeso, casi insoportable. Santi estaba tan cerca, pero tan inalcanzable, atrapado en la oscuridad por la que había orado por una salida. Su voz aún resonaba en la mente de Laura, un grito de auxilio que la empujaba a seguir luchando. «No te dejaré aquí, Santi, estoy contigo», gritó, mientras levantaba la vista hacia la figura del encapuchado que reía con malicia. «Lo haré. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para traerte de regreso». El encapuchado la observó con un brillo de interés, como si estuviera evaluando su resolución. ¿Estás lista para pagar el precio? Las sombras no solo exigen sacrificios, demandan tu alma, tu esencia. Serás parte de lo que una vez luchaste por deshacerte. Laura sintió un nudo en el estómago. Aquel era un horror que apenas podía comprender, pero no tenía elección. Si eso significa salvar a mi hijo, entonces lo haré, declaró, su voz resonando con un nuevo tipo de valentía. Entonces, en un destello de decisión,
La luz dentro de ella comenzó a brillar con más intensidad. Las sombras retrocedieron, los gritos de las almas atrapadas se hicieron más cálidos, como si reconocieran su lucha. El encapuchado frunció el ceño, inquieto. No puedes ganar a base de amor, querida madre. Las sombras son astutas y tomarán lo que les pertenece. Pero si estás dispuesta al sacrificio, bien, que así sea. Su voz se tornó sombría. Antes de que pudiera reaccionar, el encapuchado levantó su mano y una oscuridad espesa se abalanzó sobre Laura, inundando su ser con un frío que despojaba de todo calor. Las sombras comenzaron a acercarse y un dolor agudo atravesó su pecho. «¡Santi!», gritó nuevamente, en un intento desesperado de conectar con su hijo. Y en ese instante vislumbró una luz resplandeciente al otro lado de la penumbra. Era su amor, una llama ardiente que iluminaba el oscuro rincón de su alma que pensaba haber perdido. Escuchó la voz de su hijo a través del caos. «¡Mamá, ven! ¡Yo creo en ti!». Laura sintió que ese grito la impulsaba hacia adelante. Acarició el dolor con la imagen de su hijo, su alegría, su risa, su esencia. Todo ese amor la abrazaba, y de repente ese amor se convertía en una presión poderosa que empujaba hacia el centro de su ser. Las sombras comenzaron a retorcerse en contra de la luz que emanaba de ella. «¡No, no puedes!», rugió el encapuchado, su rostro distorsionado por la furia. Pero Laura no se detuvo. Con cada recuerdo, cada fragmento de amor y de luz, se convirtió en una antorcha en la oscuridad y comenzó a recorrer el camino hacia su hijo. «¡Santi, estoy aquí!», exclamó, rompiendo la barrera de sombras que se interponía entre ellos. Las cadenas que mantenían a su hijo prisionero comenzaron a romperse. Laura extendió su mano, y en ese momento una luz brillante surgió de su interior, sobrepasando el miedo. El encapuchado, ahora debilitado, retrocedió ante la oleada de luz que envolvía a Laura. Las sombras a su alrededor se dispersaron, arrastradas por la fuerza de su amor inquebrantable. «Tienes que elegir, hijo. Debemos volver», gritó. Santi, atrapado pero con su esencia empezando a regresar, miró hacia su madre. «¡Mamá, ayúdame!». Con el corazón desbordante, Laura dio un paso al frente. «Toma mi mano», gritó, y Santi, con lágrimas en los ojos, extendió su mano temblorosa hacia ella, justo cuando la luz comenzó a hacerse más cálida, envolviéndolos en su abrazo reconfortante. La conexión fue inmediata. Cuando las manos se encontraron, un relámpago de energía recorrió el espacio, y las sombras intentaron levantarse, pero fueron consumidas por la luz. «¡Nunca más!», exclamó Laura, sintiendo el poder de su amor aniquilando el horror que había enfrentado. En un estallido de luz, las sombras finalmente fueron desterradas, y la figura del encapuchado se desvaneció en un grito mudo, como si hubiese sido absorbido por su propia oscuridad. Y así, la sombra que había atormentado a Laura fue finalmente derrotada. Laura y Santi cayeron al suelo, abrazados, y en ese instante sintieron una paz que había estado ausente. Las almas liberadas que alguna vez quedaran atrapadas en la oscuridad los rodearon, susurros de gratitud llenando el aire. «Te encontré, mi amor», murmuró Laura, con el corazón palpitante. Santi sonrió, reconociendo a su madre con una luz renovada en sus ojos. «Gracias, mamá. Estaré siempre contigo». Afloró la sensación de que el sacrificio había sido real, pero también un recordatorio de que el amor puede superar incluso a las sombras más profundas. Al salir del laberinto siniestro, el día amanecía, trayendo consigo un nuevo comienzo, una oportunidad de sanar. Laura supo que el verdadero poder no reside en las sombras, sino en el amor que une, y en su lucha por preservar esa luz, había salvado su alma y la de su hijo. Y así, mientras el sol se elevaba, Laura y Santi se abrazaron, con la esperanza del futuro brillando ante ellos. Ahora más que nunca sabían que la lucha nunca terminaría completamente, pero juntos podrían enfrentar todo lo que viniera.
Las sombras podrían ser parte de su historia, pero jamás serían su destino. Y si alguna vez se cruzan con la oscuridad, ya no tendrían miedo de luchar. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saberlo todo. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.